Bueno, chicos, va a arrancar la conferencia, ¿eh? Es inminente. A ver. Cumpa, nos molesta un segundito porque tenemos el micrófono con cable, mirá. Ahí está, te estaba diciendo que es inminente que arranca la conferencia, ¿eh? A las 11 en punto, acá me está diciendo el compañero, va a arrancar la conferencia. Lo podemos ver a Carlos Raimundi, ex candidato, ahora se canta el himno. Voy a pasar y me voy a sentar ahí, cumpa. Bueno, ahora sí. Bueno, chicos, acá estamos. Volvimos, Nacho. A las 11, ahora en las 11, más o menos en 5 minutitos, va a arrancar la conferencia de prensa oficial. Recordemos 2 años de la arbitraria detención de Milagros Sala. Dirigentes políticos gremiales de diferentes arcos, tanto de Justicia como ATE, como los actores, la Asociación Argentina de Actores, están aquí autoconvocados. Lo vemos a Altano Catalano, pudimos charlar con Juan Palomino, lo vemos a Edgardo de Petri, a Carlos Raimundi, a la abogada de Milagros Sala, Elizabeth Gómez Alcorta. En el anterior video pudimos tener las palabras de ellos, también vemos a la diputada nacional por Unidad Ciudadana, Vanessa Siley. Compañeros, compañeras, si alguien encontró un celular que le pertenece a la compañera Elizabeth Gómez Alcorta, les pedimos por favor que lo acerquen a la mesa de conferencia. Es muy importante porque es una herramienta de trabajo, como se imaginarán. Chicos, necesitamos que compartan este video, por favor, en sus grupos personales y en los grupos amigos. Recuerden que Facebook a nosotros nos bloqueó la posibilidad de compartir en nuestros grupos hasta el 21 de enero. Por eso necesitamos que ustedes viralicen y nos ayuden a mostrar esto. Hace un ratito llegaron todos los medios de comunicación. En el anterior video te mostrábamos cómo ya la policía con sus cámaras filmaba a los manifestantes. Fuimos y te lo mostramos. Gracias, Ignacio, que estás retransmitiendo Portal Patagónico de Noticias y Perón TV. A todos los compatriotas del sur de la Argentina, un abrazo grande. Somos quien quiere oír que oiga, la voz de la gente. ¿Dónde estamos? En el lugar correcto. Aquí, donde en minutos nada más se va a dar la conferencia de prensa a 2 años de la arbitraria detención de Milagros Sala. Llegaron los militantes de Miles, donde el referente es el preso político Luis Delía. Ayer tuvimos la posibilidad de charlar media hora con el primer preso político liberado bajo el régimen macrista, como lo es Amado Vudú. Podés ver la nota completa en www.quienquieroir.com. Ahí está la nota con el video fantástico de la media hora con Amado Vudú. Imperdible. También en nuestro portal tenemos la encuesta. Pueden votar. La nueva encuesta de la semana. Gracias, Laura, por compartir. Gracias, Laura, por compartir. Compartan, chicos, por favor. Multitudinario fue. Esperábamos que sea así, gracias a Dios se dio. Es multitudinario. Cientos y miles de personas en apoyo a la dirigente y referente de la Tupac Amaru, presa política bajo el régimen del emperador Gerardo Morales. Algunos le llaman el gobernador, para mí es el emperador de Jujuy. Él y los del Ingenio Ledesma. Mabel Marsal también compartió. Malvé Marsal, gracias por compartir, chicos.
Chicos, estamos teniendo problemitas de conectividad, disculpen, ¿eh? Acaba de llegar Horacio Berbisky. Después vamos a ver si tenemos la palabra de Horacio, director del CELS. Recordemos que ya no está más en página 12, que tiene su propio portal. Bueno, es muchísima la participación de dirigentes gremiales, políticos, de organizaciones sociales que se han hecho presentes. Ahí Nina te puede estar mostrando al integrante de la comisión, del Comité por la Liberación de Milagro Sala, Iván Brovil, que ayer estuvo en nuestro programa de radio. Lo vemos a Hernán Lecher, director del CELS. Alicia Rugero también comparte. Alicia, gracias. Alicia Urruguero, gracias por compartir, chicos. Te decía que estábamos teniendo unos problemitas de conectividad. Lamentablemente hay mucha gente y parece que la internet se pone más lenta. Perdón, chicos, estamos teniendo problemas con internet. Hola, ahí está, ahí nos compra. Bueno, agradecemos a todos y todas por la presencia de la movilización. No sé si podrán hacer llegar atrás a los compañeros de organización, el tema de los votos. Bueno, espero que se escuche ahí más o menos. Darita Boitano, como decía recién, de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, la compañera de APH, la BI Giselle, el compañero presidente de APH La Matanza, bueno, Estela Díaz, por supuesto, por la coordinación del comité, Héctor Schulman, que se ríe porque me olvidé de nombrarlo, de la Liga Argentina por el Derecho al Nombre, y Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagros. Paso a leer las adhesiones, que son largas, pero es importante porque quiere decir que el apoyo que tenemos en esta causa es muy grande. Estamos los compañeros de ATE Capital, la CTA, la Corriente Federal de Trabajadores, UTE, el MTL, la Asociación Argentina de Actores, que ya lo mencioné, Citracu, el Frente Milagro Sala, Descamisados, FETRADES, el Frente de Somos Patria, están los compañeros y compañeras de Militancia Popular, está SUTEBA, que no lo había mencionado, la TPR, Partido Piquetero, la Corriente Villera, Unidos y Organizados, la Cámpora, la Federación Tierra Vivienda y los compañeros de Miles, Colinas, los compañeros del Sindicato de Curtidores del Cuero, está también el sindicato del SUBTE, bueno, los organismos de derechos humanos ya los mencioné, los vuelvo a mencionar, el CELS, los familiares de los 12 de la Santa Cruz, familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida nos hace acercar su apoyo y su adhesión, no se pudo acercar porque estaba comprometida con otra actividad. Hijos, el Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 3, nos manda su adhesión también los compañeros y compañeras de Correpi, María del Carmen Verdú se quería acercar pero estaba con una audiencia hoy y no podía venir, Pérez Esquivel de CERPAC también estaba comprometida, los judiciales de la provincia de Buenos Aires también nos acercan su adhesión, hay muchos diputados también que se acercaron, Vanessa Sile y María Mendoza, Miguel Funes, Andrés Larroque, Edgardo de Petri, Lauro Grande, Daniel Filmus, Javier Andrade, están los compañeros de Miguel Funes, no te mencioné, ¿no? ¿Sí? Están Daniel Catalano y Eduardo López. Chicos, por favor, compartan en sus muros y en los grupos amigos, Carlos Raimundi, de Solidaridad e Igualdad, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, nos hace acercar su adhesión. Vanessa, está, bueno, allá en la punta estaba el compañero Palomino y Lola Bertet, ya lo mencioné, de la Asociación de Actores. Y con eso estamos todas las adhesiones. Bueno, y está la corriente Aníbal Verón de Trabajadores Ocupados y por supuesto la organización Tupac Amaru, que además son los que impulsaron en su momento el comité. Y los compañeros de Patria Grande, que habían mencionado, y los compañeros del Hormiguero. Y los compañeros de Patria Justa. Y el movimiento ecuménico por los derechos humanos, que no estaban anotados acá. Y el movimiento Mayo. Con todas, y bueno, y por supuesto los comités por la libertad de Milagro Sala de todos los distritos y el foro por la libertad y la democracia. Y acá está Lita, que está escondida y la voy a invitar a pasar más adelante.
Gracias, chicos, por compartir. Gracias por compartir. Compartan en sus muros, grupos amigos. Estamos en vivo, arrancó la conferencia de prensa. No llega, ¿eh? Bueno, vamos a tener que corrernos acá. Buenos días a todos, a todas. Estamos en este acto a 2 años de la detención injusta, arbitraria, ilegal de Milagro Sala. Y hacíamos la cuenta, 2 años, 24 meses, 731 días, más de 17.000 horas de detención que no solo castigan a Milagro Sala, a la Tupac Amaru, organización que está proscripta en Jujuy como un símbolo de las libertades proscriptas, de un Estado de Derecho suspendido. 2 años que lesionan nuestra democracia, que deterioran nuestra democracia, que nos han hecho repetir lamentablemente cada vez de modo más reiterado libertad a las presas y a los presos políticos. Porque debemos decir con pesar, con preocupación, algo que es cada vez más una certeza no solo para quienes abrazamos desde el Comité por la Libertad de Milagro la causa de su libertad y la denuncia por su injusta detención. Hoy es una certeza cada vez más en la Argentina que el laboratorio de ensayo represivo que se construyó en Jujuy de criminalización y persecución a los oponentes políticos hoy es una realidad a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y tenemos hoy que denunciar, por eso también acá nos están acompañando familiares de presos y presas políticos, más de 20 detenciones. Vivimos un diciembre que nos mostró en las jornadas del 14 y del 18 una cacería de la militancia popular que resistía al saqueo de la previsión en la Argentina. Y hoy vamos a reclamar, no solo por los 2 años de Milagro Sala presa, vamos a reclamar por Mirta Guerrero, por Gladys Díaz, Graciela López, Mirta Izama, Alberto Cardoso, Javier Nieva, el lonco Facundo Jones Guala, por Carlos Zanini, Víctor Manzanares, Roberto Barata, Julio Herido, Diego Barreta, Luis Delía, Fernando Esteche, Jorge Yusuf Khalil, César Aracaki, Esteban Rosano, Pablo Justo, Diego Parodi, Juan Balota, Sebastián Yancarelli Carrizo, Fernando Dimas Ponce. Basta de perseguir a la militancia popular, basta de perseguir a los oponentes políticos. Esto lesiona, deteriora la democracia en la Argentina. Nos ha costado mucho la democracia y por eso hoy definimos que nos acompañen con su voz sean los organismos de derechos humanos que han iluminado el camino de la lucha por los derechos humanos, que nos han enseñado en la Argentina a luchar por memoria, verdad y justicia, y que eso hoy significa luchar en contra de un modelo que nos quiere silenciados, que nos quiere sin organizaciones populares, sin sindicatos, sin líderes populares, porque quieren saquear a la Argentina. Y este pueblo se moviliza, abraza hoy, un 16 de enero, miles y miles acá en Buenos Aires,
pero también en Jujuy, en Mendoza, en Córdoba y fuera de la Argentina están denunciando que hace 2 años se terminó el Estado de Derecho en Jujuy y se encarcela y se persigue a los oponentes políticos. Eso es el Foro por la Libertad y la Democracia. Decían qué es ser preso político, definían en un documento que hoy se distribuyó, que agradecemos a Juliana Marino, que nos acompañó con este texto, ¿qué es? Porque nos dicen por qué preso político. ¿Y por qué? Porque detrás de causas judiciales que acusan de diferentes ilícitos, de protestar como la encarcelaron a Milagro, de enriquecimiento ilícito, de malversación de fondos, de traición a la patria como si estuviéramos en guerra, de encubrimiento de lesiones, pero detrás de todo eso no hay ni una condena. Hay cárcel injusta, ilegal y arbitraria, pero no hay pruebas, no hay condena efectiva y solo hay este escarmiento que quieren ejercer contra los líderes populares. Por eso nos vamos a seguir manifestando. Chicos, por favor, compartan en sus muros y en los grupos amigos, por favor, que se viralice esto. Por eso agradecemos a todos y a cada una de las organizaciones, de los diputados, de los dirigentes sindicales, de las compañeras y compañeros a lo largo de este país y del mundo que nos acompañan. Este gobierno nacional, cómplice de la detención arbitraria de Milagro Sala, incumple las resoluciones internacionales de derechos humanos, incumplen lo dictaminado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana. Seguramente nos darán más detalles de ello. Y nosotras y nosotros vamos a seguir denunciando en el país y en el mundo la injusta arbitrariedad de detención de compañeros y compañeras e incluso los atentados contra su vida. Lo vimos en la situación de salud de Timerman y lo vemos en la situación de Mirta Guerrero Shakira, doblemente operada por los malos tratos que sufrió en el hospital y que no le dan la internación domiciliaria para su correcta intervención. Vamos a seguir denunciando en todos los foros internacionales y a donde vaya el presidente Macri, a donde vayan sus ministros, sus cancilleres, a cuanto foro internacional vayan, van a escuchar el reclamo por la falta de democracia y libertad en la Argentina. Así que, compañeras y compañeros, decirles también que hoy se va a hacer en la zona norte una caravana que va a caminar 24 cuadras, que va a terminar en Olivos, 24 cuadras por los 24 meses de detención de Milagro y que en muchas provincias del país hay actos similares al que estamos acá. Yo quiero pedirle, en primer lugar, a José Schulman de la Liga por los Derechos Humanos que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Sí, chicos, estamos enfrente de la casa de Jujuy, que está vallada y con policías. Aquí estamos afuera, en la conferencia de prensa, muchos dirigentes políticos, gremiales y sociales, que se exige por la libertad de Milagro Sala y de todos los presos políticos que hoy goza el régimen macrista en la República Argentina. Compartan en sus muros y en los grupos amigos para viralizar, por favor. Compañeras, compañeros, en nombre de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en nombre de nuestra lucha por la libertad de los presos políticos que arrancó en 1937, en nombre del conjunto de las fuerzas, de los organismos, de los luchadores por la libertad en la Argentina, venimos a enviarle un saludo inmenso, un abrazo inmenso a Milagro y volver a exigir la libertad de ella y de todas y de todos los presos políticos de Macri, de Cambiemos, de Lorenzetti, del Poder Judicial, de la Embajada de los Estados Unidos y del Poder Económico. Creo que 2 años es mucho tiempo y no solo exige pronunciarnos
no solo exige pintar las paredes y decir por todos lados que no es justo y que merecen la libertad, sino que también amerita que pensemos. Porque la cárcel de Milagro dice mucho del gobierno nacional. Dice del gobierno nacional mucho más que el supuesto Plan Nacional de Derechos Humanos. Dice mucho más que haya un supuesto secretario de Derechos Humanos que dice que le encantaría tener de vecino a un asesino como Echecolat. La cárcel de Milagro dice que este es un gobierno autoritario, que solo tiene máscaras democráticas, que no respeta las garantías ni los límites de la Constitución y que va destruyendo milímetro a milímetro el Estado de Derecho en Argentina. Eso es lo que dice Milagro desde la cárcel sobre Macri, sobre Bullrich, sobre Garabano y el resto del gabinete. La cárcel de Milagro también interpela a la sociedad argentina, la pone en un espejo, la obliga a pensar qué cosa somos como sociedad y le cuestiona muchos de los mitos que han circulado durante mucho tiempo de que este era un país de capas medias blancas, cultas y progresistas. No, en este país se persigue a los indios, a los mapuches, se discrimina a los que luchan y no se muestra para nada que haya una cultura democrática, que haya respeto por la diversidad, que haya de verdad voluntad de construir una democracia donde el pueblo sea el sujeto de la historia y no un mero legitimador de las administraciones del poder económico. Y en tercer lugar, y lo digo con toda sinceridad, la cárcel de Milagro nos interpela a nosotros, nos interpela a cada uno de nosotros, a los que alguna vez estuvimos presos por la dictadura, a los que nunca, a los que lucharon siempre, a los que lucharon a veces. La cárcel de Milagro nos dice que hay que luchar, que hay que movilizarse, pero evidentemente que no alcanza solo con luchar y movilizarse, y que en la Argentina es hora ya de construir una fuerza popular propia, una alternativa verdadera, donde estemos los que luchamos de verdad por la libertad de todas y todos los presos políticos, los que luchamos de verdad contra todos los planes de ajuste y represión, los que no queremos para nada que nuestra patria sea otra vez una colonia en la corona de los imperios. Milagro, te prometemos luchar por vos, por tu libertad, por la democracia y por la democracia verdadera en la Argentina. Gracias. Gracias, José. También recibimos la adhesión del PC Congreso Extraordinario de Alberto Fernández y de Omar Mancilla en nombre del preso de Las Heras. Queremos ahora pedirle al compañero presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Berbisky. Gracias, compañeros. Milagro fue detenida en forma arbitraria por participar en una protesta el 16 de enero del año 16. El 2 de febrero, desde el CELS, junto con la filial argentina de Amnistía Internacional y con Andes, la Organización de Abogados y Abogadas de Derechos Humanos del Noroeste, hicimos las primeras denuncias ante el Sistema Interamericano de Protección y ante el Sistema Global de Protección de Derechos Humanos.
Está hablando Horacio Berbisky, la palabra en exclusivo de Horacio Berbisky. Compartan, por favor. Y plantearon que esa detención era arbitraria y que Milagros Sala debía recuperar la libertad. El gobierno del contador Morales en la provincia de Jujuy no atendió ninguno de esos reclamos. Y el gobierno nacional, que es el responsable frente a la comunidad internacional, no hizo nada para imponerle el cumplimiento de esas obligaciones, con argumentos inaceptables sobre el federalismo y sobre la separación de los poderes, como si Jujuy pudiera ser considerada y la justicia de Jujuy pudiera ser considerada una fuerza independiente, como si no hubiera una responsabilidad del Estado Nacional, como claramente dicen los tratados de los que la Argentina es signatario. El que firma el tratado y el responsable de su cumplimiento es el gobierno nacional, no la provincia de Jujuy, no el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió una resolución que es obligatoria y que plantea que Milagros Sala no podía seguir detenida. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó esa decisión y ordenó que se cumpliera con la decisión de la Corte Interamericana. A pesar de todo eso, ni el gobierno nacional ni el gobierno de la provincia de Jujuy cumplen con esa obligación. En el día de hoy, desde el CELS, junto con Amnistía y con Andes, estamos enviando una actualización informativa a la Corte Interamericana en respuesta a la respuesta que el Estado Nacional dio, mintiendo que se había cumplido con la decisión de la Corte Interamericana. Esto plantea una situación extrema, en un momento en que se desatienden las resoluciones de los sistemas internacionales de protección y de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que guarda un vergonzoso silencio al respecto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sabe perfectamente que Jujuy no está cumpliendo con la resolución y sin embargo se mantiene en silencio. Esto plantea la necesidad de la movilización social. Esto plantea la necesidad de estar en la calle con el reclamo, de llevar el reclamo a cada rincón, de no cesar en la exigencia de que se cumplan con esas decisiones. Solo la movilización social puede garantizar que las resoluciones judiciales se cumplan para un gobierno que considera papel mojado esas decisiones, como lo muestra también el mega decreto desregulatorio, donde por la sola firma del presidente se modifican 150 leyes. Solo la movilización popular en las calles puede garantizar que se cumplan con las resoluciones de la justicia. Muchas gracias. También recibimos la adhesión y la presencia del MTL y el Partido Comunista. Ahora, como última oradora de los organismos, vamos a pedirle que nos dirija unas palabras a ella, que siempre está con nosotras, que es presidenta honoraria de este comité, Lita Coltano. No hay sol ni lluvia que la detenga. Bueno, la verdad que son 2 años que a los pocos días que metieron presa a Milagros arbitrariamente, en febrero del 16 tuvimos una reunión, los organismos y
trabajadores, la tuvimos en la ESMA, con Peña, con Garabano, con Abrú y el resto de los asesores. Bueno, ya ahí le entregamos un documento, pero íbamos leyéndolo organismo por organismo. A mí me tocaba, como representante de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, que se formó en el año 76, que fue el primer organismo de derechos humanos donde denunciábamos y que lo íbamos conociendo boca a boca. Es como todo lo que estamos haciendo después de 41 años, de nuevo. Y realmente allí a mí me tocó leer la parte del pedido de la libertad, de la primer presa política del gobierno de Macri, Milagro Sala. La respuesta, sin ser clarísima, pero detrás de eso se notaba que ya la tenían sentenciada, Milagro. Por lo menos eso es lo que yo transmití con las compañeras de mi organismo y con el resto, ya, así como tenían ya a la Gil Carbó afuera. Les costó. Tuvieron que darle Yo me acuerdo que la primera conferencia de prensa, con la posición de la comisión de la CI de la OEA, y que se hizo en el CELS, no me voy a olvidar nunca la sonrisa de alegría que tenía Horacio y nosotros acompañándolo, porque realmente se pensó que eso se iba a cumplir. Hoy escuchaba, y ayer ya leyeron la carta justamente que Milagros escribió manuscrita con mucha fuerza, o sea que ella nos está dando fuerza con una... Yo me acuerdo haber ido cuando el juicio de Blaquier, cuando empezó, y vi toda la obra, pero la vi linda, terminada, usada. Y lo que pasa que ese día, como había marcha y nos acompañaban a todos, cuando nos llevaron a 4 de los organismos a ver las obras en una camioneta y nos bajábamos, realmente la vimos floreciente, la escuela, todo. Yo me acuerdo que subí al templo, hacía frío y me sentí, les aseguro, yo soy católica, en esa puerta, en ese hueco, me sentí Dios, porque atrás veía la pileta, estaba todo vacío porque la gente estaba toda en el centro. Y me acuerdo haberle dicho a Milagros, vos tenés con esta obra que hiciste junto con el resto de los compañeros, por supuesto, y compañeros, tenés que venir a la capital para enseñar a las cooperativas. Y Milagro me contestó, este es mi lugar, yo de acá no me muevo. Y eso creo que es lo correcto. Eso creo que fue lo correcto, que le está costando mucho. Es totalmente injusto, porque como decía Horacio y como decía José, realmente no nos tenemos que olvidar en la memoria, verdad y justicia, que tuvimos 30.000 desaparecidos, más de 10.000 presos políticos antes y durante la dictadura, que de eso se habla muy poco. Y yo los culpo a nuestros expresos queridos de no contarlo, porque como están vivos, les pareció que no podían contar sus historias, que algunas fueron trágicas, porque los compañeros que buscábamos, nuestros hijos y familiares desaparecidos, era más importante. Y yo les digo, cuenten, hablen ahora, porque realmente hay que tener conciencia de que hubo, y por supuesto que siempre dijimos para que no se repita memoria, verdad y justicia. Así que eso realmente, yo insisto, los organismos insistimos que estamos en democracia, que realmente la lucha la tenemos que hacer en la calle, todos unidos, no tirando piedras en lo posible, diría, de verdad,
porque es muy importante que lo hagamos, pero yo creo que este verano y lo que resta, no sé hasta cuándo, la calle va a ser nuestra segunda casa muchos días. La verdad que lo que les puedo pedir, y realmente gracias por la presencia de tantos y tantos, yo tengo compañeros de familiares que están por aquí, otros que habrán ido a Jujuy en lo posible, realmente les pido la memoria, verdad y justicia, y por los 30.000 desaparecidos presentes, por la libertad de Milagro Sala y todas las compañeras y compañeros, por Santiago Maldonado, no tenemos nada, por Nahuel, por los 44 marinos que tampoco se sabe nada que... Así que gracias a todas y a todos, y realmente todos juntos, como nos pasó a nosotras, que si no nos juntábamos no hubiéramos podido hacer nada, y a tener memoria, así que yo por eso les pido, y les pido cada vez a mis compañeros que son más jóvenes, sesentones o setentones, que realmente cuenten, más que hacerlos leer o que miren en los celulares, hablar y transmitir, porque eso es muy fuerte, como lo transmitía y lo transmite Milagros. Es muy diferente que leer el librito y que escucharla a ella y que ver la obra, por supuesto. Así que gracias a todas y a todos, realmente. Bueno, gracias, como siempre, Lita. También está acompañándonos la Corriente Nacional, Primero la Patria, Nicolás Lista CTD, Partido de la Victoria y la Regional de la CGT, Merlo Moreno. Para cerrar, quiero en primer lugar una imagen compartir con ustedes antes del cierre. Acá a la espalda de la prensa y frente a nosotros está la Casa de Jujuy. Esos postigos cerrados son una metáfora de la democracia y la libertad en Jujuy, que se cerraron en el 16 de enero de 2016. Hace 2 años que pedimos que vuelva la democracia y la libertad, y la vamos a seguir haciendo como sabemos, con movilización, con organización. Quiero decirles que tenemos cartas de compañeros presos, tenemos cartas y adhesiones muchísimas, las vamos a subir todas a las redes para que todas se conozcan, pero queremos cerrar esto con las palabras de ella, con las palabras de quien nos alienta su inclaudicable convicción política, por más golpes, por más hostigamiento que sufra. Dice Milagro Sala: creen que con esta prisión arbitraria nos destruyeron. Sepan que nos están fortaleciendo. Este 16 de enero se cumplen 2 años de mi detención arbitraria. Las operaciones del Poder Judicial y de la prensa para mostrarle al mundo que soy la peor de todas siguen como el primer día. Sin embargo, la única realidad es que conmigo solo empezaron una persecución feroz a todo el que piense diferente. A medida que pasan los días vamos perdiendo la cuenta de la cantidad de presos políticos, que ya suman más de 20. Presos por querer un mundo mejor, por defender los derechos de los que menos tienen, por enfrentar las políticas de hambre y exclusión que impulsa el gobierno de gerentes de Cambiemos. Ni hablar del ensañamiento contra los compañeros. El caso de Héctor Timerman,
es uno de los que más me dolieron, especialmente por la miseria humana de los que ocasionaron que le cancelaran la visa, pero mucho más de ellos de los que lo festejaban. En lo personal fueron 2 años muy difíciles, pero sobre todo de mucha impotencia. Los que me conocieron en libertad saben que no hacía más que resolver situaciones de distintos compañeros y a veces de personas que ni siquiera conocía. Y nunca fue para favorecer a Milagro Sala. Hablar de las obras no tiene sentido, ya lo hice muchas veces. A pesar del odio que sienten en contra nuestro y del intento de arrasar con todo, la construcción popular sigue en pie. Las casas, las fábricas, el centro cultural, las escuelas están ahí. Se ven y se tocan. Si tengo que reconocer que siento rabia por cómo saquearon los centros de salud, que brindaban atención gratuita a miles de personas, o las piletas y polideportivos que destruyeron y quemaron. Eso era para los chicos del barrio. Sienten tal odio como contra los que menos tienen, que no les alcanza con haberme privado de la libertad, sino que les quitan los derechos más elementales a los jujeños. Mientras tanto, mis compañeras y compañeros y yo, a pesar del hostigamiento constante y las detenciones, estamos más de pie que nunca con nuestros ideales. Creyeron que con esto nos destruían. Creyeron que nos iban a quitar la alegría y la dignidad, y no pudieron. Sepan que solo nos han fortalecido. Quiero agradecer aquí a los Comités por la Libertad de Milagro Sala y a los miles de compañeros, amigos, familias y desconocidos que desde los organismos de derechos humanos, la cultura, la política, las organizaciones sociales, los sindicatos y otros ámbitos lucharon solidariamente y sin pedir nada a cambio por los presos políticos. Compañeros, sigamos luchando para que las necesidades se conviertan en derechos. Milagro Sala, presa política, Jujuy, Argentina. ¡Olé, olé! Muchas gracias a toda la prensa que nos acompañó, gracias a los familiares de las presas y de los presos. Vamos, compañeros, compañeras, la lucha. A ver, vení, Horacio. A la caravana, a las 19 horas en Zona Norte, a todo el país a seguir luchando. Ahí, Horacio. Horacio. Horacio, estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Donde tenemos presos políticos. Ayer charlábamos con Amado Vudú. Nos decía Amado que el Estado de Derecho estaba ausente en la República Argentina, igual que Eugenio Zaffaroni. Bueno, nosotros desde febrero del año 16 estamos denunciando ante los organismos internacionales de derechos humanos la situación de Milagro Sala. Hemos conseguido pronunciamientos muy contundentes de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, e incluso la Corte Suprema de Justicia de la Argentina ordenó que Milagro Sala terminara de estar en prisión preventiva. Y sin embargo, ni el gobierno de Jujuy ni el gobierno nacional cumplen. Por eso la gente sale a la calle. Por eso la movilización es la única manera de llevar adelante un reclamo que es totalmente justo
pero desatendido. Ahora, Horacio, fueron por el 2x1, quisieron poner jueces a dedo, la situación de Santiago Maldonado, y parece que el ingeniero Mauricio Macri Blancos Villegas hace oídos sordos a las movilizaciones populares. Es increíble. ¿Vos qué opinión tenés de esto? Bueno, no va a poder hacer oídos sordos. Hay un momento en que no puede seguir así. Es cuestión de persistir. Horacio, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir para lograr la liberación completa de Milagro Sala, la Corte Interamericana de Derechos? ¿Qué es lo que son los pasos próximos para lograr que esto sea efectivo? En el día de hoy, nosotros desde el CELS, junto con Amnistía Internacional y con Andes, que es una asociación de abogados del noroeste, hemos transmitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre el incumplimiento de la resolución que disponía terminar la prisión preventiva de Milagro Sala. Y estamos pidiendo que la Corte Interamericana vuelva a intervenir y reclame que se cumpla con su resolución. Horacio, ¿vos crees que la Corte Suprema de Justicia tendría que tomar cartas en el asunto? Zaffaroni nos decía, porque nosotros creíamos que era Lorenzetti, pero Zaffaroni nos dijo, es la Corte que mira para el costado. Sí, es la Corte como cuerpo, en pleno, por cierto. No hay ninguna duda de eso. Porque la resolución de la Corte ordenando que se cumpliera con el mandato de la Corte Interamericana ha sido desobedecido por el Gobierno Nacional y por el Gobierno Provincial, y la Corte Suprema no ha dicho nada. Horacio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos la palabra de Horacio Berbisky para Comunicación Popular, quien quiera oír. No le metes el micrófono a Tela. Pero ahora está hablando con Tela, me van a sacar. A ver, vení. Con Andes, que es una asociación de abogados y abogadas del noroeste argentino, presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre el incumplimiento del Estado argentino a la resolución de la Corte Interamericana, pero también a la resolución de la Corte Suprema Argentina, que ordenaron que se terminara con la prisión preventiva de Milagro Sala, y esto no ha sido cumplido. ¿Por qué el Estado argentino hace oídos sordos de las recomendaciones de la Corte? Y eso preguntáselo a algún funcionario del Estado argentino. Yo lo que puedo decir es que nosotros vamos a seguir insistiendo por las vías legales, internas e internacionales, y con la movilización como esta que se realiza hoy, para que se cumpla con el cese de la libertad arbitraria de Milagro Sala. Chicos, impresionante la movilización, estamos en vivo, disculpen por las desprolijidades, pero tienen que entender que estamos en vivo. Vamos a ver si tenemos la palabra de Andrés Corbo-Larroque. Vení, Nina. Evidentemente, cuando el pueblo se organiza, eso para la oligarquía y para el poder económico local e internacional es un problema. Andrés, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Comunicación Popular, quien quiera oír. ¿Cómo estás viviendo estos momentos de preocupación? Hablábamos con el compañero Amado Boudou en el día de ayer. El Estado de Derecho está en suspenso, decía Amado, y coincidía con las palabras de Raúl Zaffaroni también. Desde ya, por supuesto, lo vivimos con la fuerza y la entereza que hay que tener para poder defender a la gente que está pasándola mal, digamos, los trabajadores, los jubilados, los sectores más humildes. Y después, por supuesto, con esta situación de presos políticos que es absolutamente ilegal, irracional, llegando a límites de lo humano en el caso de Timerman, de vulneración de lo legal y del debido proceso en los demás casos, en el caso de Milagro y en el resto de los compañeros que están detenidos, pero te reitero, con toda la fuerza, porque lo importante es el pueblo y lo importante es que hay un movimiento popular de pie para transformar esta historia. Andrés, ¿crees que la reforma laboral se va a tratar ahora en febrero con el llamado a extraordinarias, o crees que va el ingeniero a esperar a abrir el 1 de marzo las sesiones ordinarias? Me dijeron mientras estaba acá que Peña planteó en conferencia de prensa que no iba a haber extraordinarias, ya sea en extraordinarias o en el periodo de sesiones durante el año, en el periodo normal. Supongo que se va a tratar de avanzar de parte del gobierno, porque hay una necesidad imperiosa en términos económicos por el modelo que plantea el gobierno, que es de contracción económica. Entonces, naturalmente, ellos van a necesitar extraer las ganancias de los salarios, digamos. No hay ecuación posible. Entonces, la baja de lo que ellos llaman costo laboral es una necesidad que el gobierno tiene desde el primer día,
y por eso atacan a las organizaciones sindicales para debilitar la capacidad de resistencia del movimiento obrero. La preocupación de la gente, Andrés, es que todavía estamos pendientes, y me incluyo, de si va a haber unidad por parte del sector político con el sector gremial y con los sectores sociales. ¿Es posible la unidad? No tiene que haber preocupación, tiene que haber acción. La gente, la sociedad es protagonista. Vos, el que está escuchando, yo, somos los protagonistas de poder construir fundamentalmente una opción opositora. Vamos, yo creo que lo que hay que tener en claro y lo que está pidiendo y lo que necesita nuestro pueblo es una opción que se plante frente a la agresividad del neoliberalismo. Y como hay lamentablemente ciertos sectores de la dirigencia que todavía no han mostrado la valentía suficiente, tienen instancias ambiguas en las cuales, digamos, se prestan a maniobras del régimen que bueno, son un retroceso para el campo popular y para la gente. Bueno, en todo este tema, yo siempre te digo y te pregunto, Andrés, fue el ingeniero Mauricio Macri por todo y parece que no tiene un costo político. ¿Cómo lo ves este año si quiere avanzar con la reforma laboral? Sí, tiene un costo político, y yo creo que esta derecha, este gobierno oligárquico, que está muy ligado al capital transnacional, tiene claros sus objetivos son de largo plazo, son estratégicos y son culturales. Entonces ellos saben muy bien lo que hacen, de ninguna manera están dando movimientos tácticos, quieren cambiar la cultura de nuestro país y de nuestro pueblo para que nuestra gente acepte con sumisión la explotación por demás, digamos, la explotación y la autoexplotación sin ningún tipo de límite y la humillación, digamos. Entonces quieren convencernos y convencer al pueblo de que un modelo en el cual no se respetan los derechos y las garantías mínimas de las personas es un modelo en el que se puede vivir. Y eso es lo que hay que parar, digamos, y es una pelea cultural y es una pelea de organización y de movilización de la gente popular. Andrés, muchas gracias y nos vemos en el Congreso y acá en el lugar de lucha. Dale, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de Andrés Cuervo Larroque. Vamos, ahí están con... Sí, vamos a ver si tenemos la palabra de Elizabeth Gómez Alcorta. Venimos. Permiso, chicas, Interamericana, haciendo saber que la medida tal como había sido emitida, resuelta en el mes de diciembre, los primeros días de diciembre por esa instancia, no se estaba cumpliendo de manera cabal. Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que los jueces de Jujuy debían cumplirla de manera cabal, y esa idea de manera cabal era: Milagro debe estar en libertad o con alguna medida restrictiva menor que estar privada de su libertad. Entre ellas estar una prisión domiciliaria en el domicilio. Tristemente nosotros vivimos a diario como los grandes genocidas de la década del 70 hoy están accediendo a libertades o en su caso a prisiones domiciliarias, que veranean en la costa argentina, que eligen a qué casa ir, con quién estar. Sin embargo, a Milagro ni siquiera la tratan, estando ella ni siquiera condenada, porque hay que recordar que a 2 años de su injusta, arbitraria e ilegal detención, Milagro no tiene ninguna condena firme. Quiere decir que ella es una presa preventiva. A pesar de esto, los jueces de Jujuy, en este claro hostigamiento y en esta clara decisión política de incumplir las resoluciones internacionales, resuelven que ella no puede estar en una prisión domiciliaria como cualquier ciudadano o cualquier ciudadana, sino que tiene que tener un régimen especial. E inclusive el propio juez Puyen Germano dijo que no estaba en una prisión domiciliaria, sino que constituía la vivienda del Carmen en una prisión. Es decir, que no es una prisión domiciliaria, lo reitera en cada una de las resoluciones. Esa resolución está recurrida, tiene que resolver eventualmente la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy. A la vez la Corte Interamericana tiene información recientemente, en el mes de diciembre, de parte del CELS, de Andes y de Amnistía, respecto del incumplimiento del Estado argentino, porque como bien se dijo, no es la provincia de Jujuy la que incumple, no es el juez de Morales el que incumple, sino es el Estado argentino, porque el único que tiene compromisos internacionales es el Estado argentino. Elizabeth, ¿crees que Lorenzetti tiene algo que ver o es la Corte Suprema que mira para el costado, como nos decía Zaffaroni la semana pasada? Creo que más allá de si Lorenzetti, la intervención o la actuación triste, patética que ha tenido la Corte Suprema de Justicia durante todo este año, hay que recordar que desde el 4 de abril tenían
listos los 2 incidentes para resolver y recién lo hicieron los primeros días de diciembre, teniendo una persona detenida, existiendo resoluciones internacionales. Más allá de poner el nombre, no puedo afirmar que Lorenzetti esté atrás de la detención de Milagro, sí no hay ninguna duda que estamos viviendo una época de degradación del Poder Judicial como pocas veces vista, por lo menos en épocas de democracia. El Poder Judicial se ha convertido en el brazo ejecutor del poder político y esto no es necesario citar el caso de Milagro, basta con ir a Comodoro Pi y ver, cuando uno ve cualquiera habla de política, lo que se habla es lo que sucede en Comodoro Pi. Pensar ni más ni menos que el procesamiento por traición a la patria de Bonadío es uno de los hechos más aberrantes de nuestra democracia. Gracias, Elizabeth. Bueno, vení, agarrá que lo cerramos acá enfrente. Vamos a cerrarlo, vamos a cerrar la transmisión. Vení. Enfrente de la casa de Jujuy para que... Así estamos, mirá. Vení, Nina. Vení. Vení, Nina, vení. Estamos enfrente de la casa de Jujuy. Vallada, ya te los mostramos, 8 policías. Había 2 ahí que estaban filmando. Este es el retrato de lo que está sucediendo en la República Argentina y más precisamente con la líder de la Tupac Amaru, la compañera Milagro Sala. Este es el retrato. Así está la casa de Jujuy. ¿Por qué? No lo sabemos. O sí, desde este lugar hay mucha gente que no, pero nosotros sí lo tenemos bien claro. Estamos viviendo bajo el régimen de Mauricio Macri y Blanco Villegas y el emperador Gerardo Morales, que persiguió y se salió con la suya, que era ni más ni menos que tener tras las rejas a la enorme y grandiosa líder de la Tupac Amaru, que tan bien le hizo a los jujeños. Fuimos, quien quiera oír que oiga, la voz de la gente, en vivo desde el lugar correcto, junto a Ernesto Tano Dinucci del otro lado de la cámara, Nina Ibarra, y quien te habla, Ezequiel Guasora, para llevarte, como siempre, las novedades y la verdad, porque nosotros informamos con la verdad. Chao, chicos, gracias.